El trigo y la cizaña. En un tiempo muy lejano, en una tierra agraciada por el toque de lo divino, vivía un agricultor de gran sabiduría y paciencia. Sus campos eran testimonio de su dedicación, cada surco recto como una flecha, cada semilla sembrada con un propósito. Los cultivos que cultivaba no eran meras plantas, sino símbolos de conexión con la tierra y el cielo. Entre ellos, el trigo ocupaba un lugar de honor, pues era el pan de la vida, que sustentaba tanto el cuerpo como el espíritu. Una tarde, bajo un cielo pintado con los suaves matices del crepúsculo, el granjero sembró su trigo con esmero, cada grano una promesa para el futuro. Pero mientras el mundo dormitaba, un vecino envidioso, envuelto en la amargura de los deseos insatisfechos, se arrastró como una sombra por el campo. Con mala intención, sembró cizaña entre el trigo, malas hierbas que tenían un engañoso parecido con el trigo en su juventud, pero que carecían de valor y eran tóxicas en la madurez. Cuando los primeros rayos del sol despertaron al mundo, el trigo y la cizaña brotaron juntos, y sus raíces se entrelazaron en el abrazo de la tierra. Pasó el tiempo, y los criados del labrador se dieron cuenta de que las plantas indeseables se mezclaban con el trigo. Corrieron hacia su amo, con el corazón encogido de preocupación. «Maestro», le imploraron, «¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde le viene entonces la cizaña?» El labrador, que comprendió inmediatamente el meollo del asunto mejor que nadie, respondió con una calma nacida de la fe profunda. «Un enemigo ha hecho esto». Los criados, deseosos de proteger la cosecha, se ofrecieron a arrancar la cizaña, pero el labrador, con sabiduría, les detuvo. «No», dijo, «no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. En aquel tiempo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Y así, el trigo y la cizaña crecieron uno al lado del otro bajo la atenta mirada del labrador, hasta que llegó la siega. Los segadores, guiados por la sabiduría de su amo, separaron lo verdadero de lo falso, lo valioso de lo inútil. El trigo se reunió en el granero, símbolo de la justicia y del cumplimiento de las promesas hechas bajo el cielo crepuscular. La cizaña, atada y apartada del campo, servía de recordatorio de la presencia de la adversidad y la malicia en el mundo, pero también del triunfo de la sabiduría y la paciencia sobre tales pruebas. Moraleja: la historia del trigo y la cizaña no solo es un relato sobre la agricultura, en realidad es un versículo bíblico, una metáfora profunda sobre la conveniencia de lo bueno y lo malo en la vida. La enseñanza central radica en la paciencia y la sabiduría para enfrentar las adversidades y las malicias. Así como el agricultor decidió dejar crecer juntos al trigo y a la cizaña hasta el momento de la siega, se nos invita a reconocer que en nuestra propia existencia, las dificultades y los retos crecen junto a nuestras virtudes y logros. La precipitación por erradicar lo negativo puede llevarnos a perder también lo valioso. Esta parábola nos insta a desarrollar discernimiento, entendimiento que cada situación, persona o pensamiento en nuestra vida tiene su momento y lugar, y que la prudencia debe guiar nuestras acciones. El agricultor, con su enfoque pausado y considerado, simboliza la importancia de la fe y la confianza en el proceso natural de la vida, sabiendo que al final, lo justo y lo verdadero serán separados de lo falso y lo dañino. La moraleja nos recuerda que no es nuestra tarea precipitarnos a juzgar o a actuar impulsivamente ante las adversidades o la maldad. En cambio, se enfatiza la importancia de cultivar la paciencia, mantener la fe en el orden natural y moral del universo y confiar en que, al final, la sabiduría y la justicia prevalecerán.
En nuestras manos está la capacidad de coexistir, aprender y madurar junto a los desafíos, hasta que llegue el momento adecuado para la resolución y el entendimiento. Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y las tardías. También ustedes, tengan paciencia y refuercen sus corazones, porque la venida de Dios está cerca. Este versículo invita a la paciencia y a la fe en tiempos de espera y adversidad, comparando la actitud que se debe tener ante las pruebas de la vida con la paciencia del labrador que espera el fruto de su cosecha, a pesar de las incertidumbres y las dificultades que puedan surgir. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Este versículo se vuelve una temática central en la parábola al enfatizar la importancia de la perseverancia y la fe en el proceso de hacer el bien, a pesar de las adversidades y los desafíos que puedan presentarse, como la presencia de la cizaña entre el trigo. La exhortación a no cansarse de hacer el bien subraya la idea de que nuestras acciones y decisiones, basadas en la paciencia y la bondad, eventualmente darán frutos positivos. Y aunque el mal y la malicia puedan prevalecer temporalmente, la promesa de cosechar a su tiempo refleja la sabiduría del agricultor en la parábola, quien decide esperar hasta la siega para separar el trigo de la cizaña, confiando en que el momento adecuado revelará y recompensará el verdadero valor de su paciencia y su fe.